Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos en general, quienes tienen la oportunidad de acompañarnos en este estudio, el estudio del libro de Apocalipsis. Este estudio, mis amados hermanos, es un estudio a cada uno de los estudiantes de la palabra de Dios. Nosotros, como estudiosos, como personas que amamos el estudio de el Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, solemos profundizar en aspectos que son netamente relevantes en el texto bíblico y naturalmente queremos contar con las herramientas de interpretación lógicas, prácticas y sobre todo analíticas, haciendo una crítica textual del mensaje del Nuevo Testamento con una mediana profundidad, naturalmente, sin hacer de ningún modo algunas promesas que no serán cumplidas. Queremos que el estudiante de la Biblia, queremos que el predicador, que el maestro bíblico pueda contar con el texto bíblico a la mano, como lo tenemos acá nosotros ahora mismo, un conjunto de versiones bíblicas. Tenemos también los recursos necesarios de investigación para poder realizar una investigación de acuerdo a los parámetros de la palabra santa. Por lo tanto, yo te invito a ti, estimado oyente, que puedas darle continuidad a esta serie, y esta, que es la lección número 6, es el complemento de las 5 lecciones anteriores, las cuales invito a ver desde el canal de YouTube de Escuela Bíblica para Siervos. Su servidor Gerson Bravo, desde la República de Nicaragua, continúa con esta lección compartiendo con usted esta porción de estudio. Hoy estudiaremos solamente 2 capítulos del libro de Apocalipsis, que serán el capítulo 11 y el capítulo 12. Para poder entrar al capítulo 11, estudiar este capítulo tan intrigante, necesitamos, por supuesto, entrar primeramente a una profunda reflexión de lo que fue el capítulo 10, que recién estudiamos la semana pasada, y usted podrá verlo en el video número 5, en la lección 5 de este segmento. Allí estudiábamos cómo el incienso, que son las oraciones de los santos, eran presentadas, y sobre todo cómo fue la apertura de los sellos, y además cómo estos sellos se van revelando y van diseminando poco a poco la apertura de la revelación para poder mostrar las trompetas que son tocadas por 7 ángeles, que darán como un mensaje macro, un mensaje grande para la humanidad y sobre todo para la iglesia. En este caso, las trompetas van a señalar que en este periodo de tribulación de la iglesia, también los paganos van a recibir su retribución, y obviamente en la vida postrera, en el momento postrero de la iglesia también está presente en el mensaje profético del libro de Apocalipsis. Dada la situación, nosotros en este estudio queremos señalar lo importante de este mensaje en el capítulo 11. En el capítulo 11 haremos un análisis breve, práctico, dinámico, de lo que implica esta revelación en el texto y cómo este mensaje es aplicable para el mensaje profético de la iglesia en el tiempo de la tribulación. Si a este capítulo pudiéramos darle nombre, aparte del nombre natural que tiene el subtítulo en la traducción española y en las traducciones inglesas, que es los 2 testigos, en este mensaje podríamos ver el énfasis de la tribulación que sufrirá la iglesia. En el capítulo 11 hacemos un análisis de 3 elementos importantes, y el primero es la medición del templo y de los que adoran en él. También, como estudiamos en la primera porción del capítulo 10, el librito que es abierto revela el mensaje de salvación al mundo entero.
Es un proceso donde el mundo recibirá el mensaje de poder de aquel que vive y reina. De tal manera que ese mensaje será tan impactante que el ángel tiene un pie en el mar y un pie en la tierra, significando que está en todo, o sea que es pleno el mensaje de salvación. En esta visión, la palabra vuelve a la escena representada a través de una vara de medición. Es una regla, es una caña en la traducción latinoamericana. Además, está relacionada con uno de los dos testigos. Uno de ellos llevará este mensaje de medición. De manera que el profeta, en este caso, la función del profeta la hace el apóstol Juan. Y él revela a través de la palabra que es esa vara que guía, esa vara que reprende, esa vara que es el mensaje, es un conjunto de menciones del texto naturalmente para poder reflexionar, para poder llevarnos a ese significado más trascendental. La caña, que es una vara, es una regla para medir, el templo y los que en él adoran. La vara de medir es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. El templo y los adoradores representan a la iglesia del Nuevo Testamento, representa a los cristianos. La caña, según la palabra griega, es la palabra canon. Canon significa regla o vara para medir. La caña que se le da a Juan el apóstol es una palabra santa, es un mensaje de revelación en torno al reino de Dios, sus desafíos inmediatos y sobre todo su futuro glorioso en el reino eterno. Es muy importante para nosotros hacer observaciones preliminares que versan sobre estos tres elementos que aquí aparecen. Como ustedes notan, primeramente aparecen tres figuras, aparecen tres referencias y hay otra que aparece posteriormente que es el altar. En este caso tenemos la caña que representa la palabra, representa el mensaje, representa la profecía. Tenemos al templo que representa a la iglesia en general, al reino, a los salvos. Y a los que adoran se hace referencia de manera directa y contundente a los fieles, a los adoradores. En el capítulo 4, verso 24 del libro de San Juan, del Evangelio según San Juan, dice que son aquellos que se acercan a la presencia de Dios, los santificados, ellos son los verdaderos adoradores, aquellos que adoran en espíritu y en verdad. El altar es realmente aquí la representación de la invocación delante de la presencia de Dios. Es llegar, perdón, es llegar delante de la presencia de Dios a través de la invocación, a través de la adoración, a través de esa sencillez, a través de una vida práctica, una vida que se está determinada a acercar delante de nuestro Padre Celestial. En este caso, el altar, por una parte, es el templo y este templo tenía mandamientos sobre la adoración. El altar del Antiguo Testamento era un altar físico, terrenal, que al pasar el atrio y al lograr entrar a la presencia de Dios en el lugar llamado Kadosh, es el lugar santo, luego había un altar de incienso que aquí va a representar las oraciones de los santos a la iglesia. Estaba el candelero, que tiene una trascendencia simbólica de la palabra de Dios, la presencia de Dios en las iglesias. Y luego también tenemos el Kadosh, Kadoshim en hebreo, que significa el lugar santísimo. Entonces, este templo terrenal ya no es el templo que Dios usa para manifestar su poder. Ahora, Dios usa la reflexión, usa la representación y usa el sentido literal, el sentido especial y esencial de la presencia de Dios a través de la iglesia. Como Dios se manifiesta en
la iglesia y hace que la gracia de Dios se manifieste en ella. Por eso Jesús, cuando él fallece, cuando él es crucificado, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Este altar es semejante a los mandamientos y las ordenanzas para la iglesia en el Nuevo Testamento. Este altar también tiene ordenanzas, pero son ordenanzas distintas, porque el altar ya no es un altar físico, ya es un altar espiritual. El altar es de orden espiritual y no de orden terrenal. Los creyentes realmente forman parte de ese altar, un altar especial que está en la vida y obra de cada creyente. En 1 de Corintios 3:16, 2 de Corintios 6, Efesios capítulo 2, notaremos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia es un templo. El miembro fiel se convierte en un pequeño templo para adorar a Dios, un pequeño templo para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Sigamos. El patio entregado a los gentiles por 42 meses. Este es el patio que está en la parte exterior del templo. Este patio se consideraría lo que los judíos llaman atrio, es decir, la parte posterior. Este patio entregado a los gentiles también puede tener una relación con lo que le llamaban en el templo el atrio general de acceso común, el atrio de los gentiles. Aquí los gentiles representan a los falsos creyentes, a quienes estaban o aquellos que estaban en contra de la iglesia primitiva. Estos gentiles son falsos hermanos, bien judíos o bien gentiles, que su actitud era una actitud gentil. Gentil en español significa una persona amable, una persona educada, una persona que trata bien, una persona gallarda. Pero en el sentido bíblico, gentil significa una persona que no tiene valores, una persona externa, una persona que no es espiritual, que es una persona carnal, o que desciende de tribus o de regiones que desechan la palabra de Dios, que son idólatras, etcétera. En este caso, cuando se habla de que los gentiles tomarán o se entregará a los gentiles el patio por 42 meses, estos 42 meses, los gentiles hollarán la santa ciudad como en Lucas, la profecía de Lucas 21:24 de nuestro Señor Jesucristo. Este periodo es el mismo en el que los dos testigos vestirán de cilicio, es decir, vestirán de dolor, de llanto, de luto, para profetizar un total de 1260 días, que son 42 meses. Es el mismo tiempo, es el mismo periodo. Es un periodo, en la profecía es un periodo simultáneo. Recuerden que es representativo, es simbólico. Se refiere a que la iglesia pasará este poco tiempo de luto, de dolor, de frustración, de miedo, de tribulación. Será una tribulación que abarcará desde el primer siglo, la instauración del reino, hasta la segunda venida, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo para llevar a su iglesia a la presencia suya. Jesús prometió en el capítulo 14 de San Juan que en el lugar donde Jesús iba, todavía los apóstoles no podían ir. Por lo tanto, era un lugar especial donde irán pronto, donde irán en poco tiempo. Este tiempo o periodo representa la edad cristiana. Los gentiles siempre en el texto se referirá a que los gentiles seguirán pervirtiendo el evangelio,
dañando a la iglesia hasta la segunda venida. Además, aparece la imagen, una imagen increíble delante del trono, delante del templo, delante del altar, dos olivos y aparecen también dos candeleros. Esta referencia la extraemos de la profecía de Zacarías capítulo 4, versículo 1 en adelante, donde en esta profecía se menciona que los dos olivos que son nutridos, que son los que alimentan, recuerden que del olivo sale el aceite que llena las vasijas de aceite del candelero. Entonces, los dos representantes, aquí las dos figuras que aparecen, representan por un lado, el sacerdote y el gobernador. En este caso, el gobernador era Zorobabel y el sacerdote era un sacerdote llamado Josué. Josué y Zorobabel son los dos olivos. Son los dos olivos. Hay algunas propuestas de interpretación que yo quiero presentarles, filtrarles, de lo que se conoce de este gran misterio. Quizá, oigan bien, quizá el más grande misterio de todo el Apocalipsis. Tan complejo y difícil como el tema de la bestia, como el tema de los cuernos, como el tema de la mujer del capítulo 12. Tan interesante, tan curioso, pero también tan misterioso. Es tarea difícil discernir realmente de quién se trata en este pasaje, de quién se habla. Algunas propuestas al respecto son las siguientes que mencionaremos. La primera, Enoc y Elías. Dado que ambos no vieron muerte, algunos asocian que la referencia aquí es para ellos. Los milagros que hacen, las acciones de estos dos testigos se relacionan directamente con Elías, con lo que él hizo, con el haber detenido la lluvia y luego hacer esos grandes milagros, portentos. Otros proponen que es Moisés y Elías, por las plagas que puede enviar, como en tiempos de Moisés, las plagas que envió en contra de Egipto y su faraón, y por los milagros que hizo Elías en tiempos del rey Acab y otros reyes que manifestaron su poder en tiempos de Elías, pero Elías siempre manifestó la mano de Dios a través de él, a través de milagros. Entonces, por eso Moisés y Elías son algunos de los que encabezan la lista sobre la propuesta que se hace aquí. También el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como testigos. Esta propuesta es una propuesta sólida que manifiesta, obviamente, que el Antiguo y el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, o sea, lo que se conoce como el Tanakh, es la conjunción, es la unión de la Torá con el Navín y el Ketuvim. Eso es el Tanakh, la ley, los profetas y la ley, los profetas y los salmos, de lo que habla San Lucas 24:44. Ellos tienen a la ley, los profetas y los salmos. Luego tenemos a los cristianos. Otra propuesta es que ellos son los dos testigos de la palabra. O sea, que los cristianos como compañía, como testimonio, entonces ellos son testigos de la palabra de Dios y por tanto ellos son los que manifiestan el testimonio de la palabra santa. De hecho, los apóstoles daban testimonio de la palabra, daban testimonio del mensaje de revelación. Hay un pasaje, por ejemplo, esto me hace recordar San Juan 5:39. San Juan 5:39 dice evidentemente de la siguiente manera: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, este es un argumento válido, interesante y curioso.
Otra propuesta es la palabra de Dios y la iglesia. Esta es una de las más de las propuestas fuertes, que la palabra de Dios y la iglesia son los únicos testigos de la edad cristiana. O sea, en la gracia, la palabra de Dios y la iglesia están vigentes. Ahora vamos a hacer nuestro propio planteamiento, es decir, vamos a hacer un planteamiento basado en los estudios, basado en el análisis, basado en la característica del texto mismo. Primero, los testigos son semejantes a dos olivos y dos candeleros. Olivo, candelero. El Apocalipsis nos revela muchos aspectos sobre esto. De hecho, nos hace pensar en los candeleros como representación de la iglesia. Los candeleros son la iglesia. Capítulo 1, versículo 16 al 20 perdón, del libro de Apocalipsis, y luego el capítulo 2 y capítulo 3. Cada iglesia es un candelero. Cada iglesia es un candelabro de oro, representando la palabra que vive dentro de la iglesia, que mueve a la iglesia. Seguidamente, la iglesia está llena de personas que deben ser fieles y que iluminan, que son luz. Vosotros sois la luz del mundo, dice nuestro Señor. Los dos olivos en Zacarías estaban vinculados con el gobernador Zorobabel y con el sacerdote Josué. Es decir, que los candeleros representaban personas. Los testigos representan personas, pero las personas representan acciones. Y las personas que representan acciones, en este caso Zorobabel, representa la gobernatura de Judá. Y Josué representa el sacerdocio, gobierno, sacerdocio, que conforman lo que conocemos como teocracia en el pueblo judío. Teocracia, es decir, el dominio general de la parte gubernamental y la parte espiritual o religiosa dentro del campo de un pueblo. En el Nuevo Testamento, la iglesia es simbolizada por dos olivos. En Romanos 11, 11 al 24, existen dos olivos, el olivo natural y el olivo silvestre, que es injertado en el olivo natural. Entonces, el olivo natural recibe al olivo silvestre, y el olivo natural es el pueblo judío, y el olivo silvestre es el pueblo gentil. ¿Qué significa esto? Y esto nos debe abrir a nosotros el pensamiento de que los dos olivos representan al pueblo de Dios, al Israel celestial, que está conformado por los fieles que murieron con fe en el Antiguo Testamento, más aquellos que obedecieron o que han obedecido y obedecerán en el Nuevo Testamento. El poder de los testigos, pasando ya un poco y recapitulando esta parte, recuerden que los dos candeleros representan la iglesia y los dos testigos representan, los dos olivos representan al pueblo judío y al pueblo gentil. En otras palabras, que si analizamos el poder que tienen estos testigos y luego vemos que los dos testigos mueren y luego resucitan y son llevados al cielo, luego vamos a tener la respuesta a esa inquietud. Tenemos entonces el planteamiento. Ahora vamos a ver el poder de los testigos. El fuego de la boca de los testigos aparece en el capítulo 11, 5 y 6. Su protección en el 11, 5 es la palabra de Dios. Es la palabra de fuego que sale de su boca, que es una espada de dos filos que rompe todo, que es capaz de discernir las almas. Moisés literalmente tenía semejante poder porque Dios lo dotó al profeta, a sus hijos. Dios los dota de poder, de autoridad. Tenemos protección, 1. 2, poder en el 11:6. ¿Cuál es el poder de estos testigos? La oración. Según Santiago 5:16, la oración del justo puede mucho. Inciso B, Elías literalmente hizo que no lloviera mediante la oración. Inciso C, Moisés literalmente cambió el agua en sangre e hirió la tierra con varias plagas. Inciso D, estos eran los dos testigos poderosos del Antiguo Testamento que se presentaron con Jesús en el monte Hermón.
Inciso E, notemos que la promesa sobre Elías se cumplió en la presencia de Juan el Bautista. O sea, que vendría una persona muy similar a Elías. Los dos testigos, luego de tener tanto poder y autoridad, luego mueren, resucitan y son llevados luego al cielo. La bestia que sube del abismo mata a los dos testigos en el 11:7. Y esta bestia es un instrumento del maligno. Es alguien que se deja llevar por el maligno. Debe referirse seguramente al emperador, a ese cruel emperador llamado Domiciano, que dominó y que encarceló a Juan y lo llevó aislado a Patmos bajo una condena por predicar el evangelio, por predicar el testimonio de Jesucristo. El sufrimiento de los dos testigos representa la tribulación de la iglesia. También Sodoma y Egipto, nótese, Sodoma y Egipto, aquí en resumen se refiere a la gran ramera, a Roma, pero también se puede referir al mundo entero como símbolo de malignidad, lo que está viviendo el mundo entero, bajo el engaño del maligno. El sufrimiento de los dos testigos representa la tribulación de la iglesia, una tribulación que lamentablemente continúa hasta la segunda venida. Los escogidos vivimos la tribulación y la seguimos viviendo hasta la llegada de nuestro Redentor. Punto 4. La resurrección de los testigos es una promesa para los fieles y es evidente que los fieles esperamos esa gloriosa venida de nuestro Señor en las nubes, donde todo ojo le verá. Y en 1 Tesalonicenses 4:13 al 17 dice que la iglesia será levantada y los fieles serán resucitados, vendrán a resurrección todos los fieles. Ahora, si todos los fieles vienen a resurrección, si los fieles somos llevados delante de la santa presencia de nuestro Padre Celestial, significa que estos dos testigos, dado que en la boca de 2 o 3 testigos conté toda palabra, debe referirse al pueblo de Dios, al Israel espiritual, al Israel de Dios, es decir, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios sufrirá, el pueblo de Dios, que es la iglesia, va a enfrentar tribulaciones, va a sufrir, pero va a ir con la mano de Dios, con el poder de Dios. Y aunque algunos de nuestros hermanos hayan muerto a causa de la palabra de Dios, tenemos la promesa de la resurrección, dado que 3 días después, 3 días y medio, o sea, la misma correlación de los 42 meses y de los 1600, de los 1260 días, hace referencia a la misma significación. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 días, 42 meses, 3 años y medio y 3 días y medio. Es el mismo múltiplo, es la misma simbología, o sea, un periodo corto de tiempo. Obviamente para la iglesia sufrir eso es mucho tiempo, pero para Dios y para la promesa que tiene para la iglesia, es necesario que la iglesia padezca por un poco de tiempo, como lo dice el capítulo 10, versos 38 y 39 del libro de Hebreos. La iglesia va a presentarse delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Vamos a hacer un resumen de Apocalipsis capítulo 10 y capítulo 11, haciendo una recapitulación notablemente de lo que hemos estudiado la semana pasada y esta semana. Número 1, no habrá más tardanza, viene pronto la promesa y el cumplimiento. 2, el mensaje de Dios tendrá que ser proclamado, aunque sea amargo, por causa del castigo que trae a los desobedientes. Número 3, Dios conoce y protege a los suyos, jamás los olvida, jamás deja de actuar. Número 4, aún en medio de la persecución se dará el testimonio fiel de Dios. Sea la persecución que se venga en cualquier país, en cualquier parte del planeta, en la actualidad, la iglesia sigue fiel y el testimonio de Dios sigue perenne. Número 5, al fin de la causa de Cristo, será vengada y victoriosa después de un breve periodo de aparente derrota. La séptima trompeta, el final del juicio o el juicio final declarado contra los enemigos de la iglesia. Esto aparece en el 11, 15 al 19. Se declara lo que sigue al periodo de victoria simbolizado en los 2
testigos. En los capítulos 12 al 20, esta es una panorámica que nosotros vamos a ver. Del 12 al 20, encontramos los detalles sobre el mensaje presentado en el capítulo 11. Es como que si el capítulo 11 fuese solamente un resumen del capítulo 12 al 20. Y eso es interesante porque nos va a permitir a nosotros hacer un diagrama para compararlo con Apocalipsis 11 con Apocalipsis del 12 al 20. Veamos. En este diagrama queremos comparar el capítulo 11 del 1 al 10 y del 11 al 14, que son los versos del estudio completo del capítulo 11 de Apocalipsis, con el capítulo 12 al 19. Veamos, por ejemplo, lo que aparece acá. Número 1, la persecución de la iglesia por el Imperio Romano. Un poco tiempo, que son 3 años y medio, y luego la iglesia protegida por Dios. Esto aparece en el capítulo 12 al 19. Hay menciones constantes de que la iglesia es protegida por Dios, pero hay también menciones constantes de la persecución de la iglesia por medio del Imperio Romano. Y hay una referencia de que hay poco tiempo para poder reflexionar, para poder vivir fielmente esperando la segunda venida. En contraste, vamos a encontrar evidentemente en el capítulo 19 la destrucción de los perseguidores, o sea, primero es la persecución de la iglesia y luego lo que vamos a ver es la destrucción de los perseguidores. El Imperio Romano será más bien destruido. Ese poco tiempo de 3 años y medio, acá en el capítulo 12, está vinculado con lo que simboliza el Armagedón. Eso lo vamos a estudiar en el capítulo posterior. La iglesia es vengada y victoriosa. Antes la iglesia fue protegida. Ahora la iglesia es vengada. Directamente hay una venganza. Dios dijo a través del apóstol Pablo, ni en la venganza yo pagaré. Luego en el capítulo 11 tenemos otras características. Satanás está atado. No persecución mundial de la iglesia por las naciones. Habrá un encarcelamiento de 1000 años. Satanás será atado. La iglesia libre de predicar sin ninguna persecución en el mundo. No hay una persecución general de ningún imperio para la predicación. Sí hay represalias por la evangelización, pero no hay una represión ni persecución por la predicación del evangelio. Gracias a Dios podemos seguir predicando a través de las redes sociales y a través de la predicación familiar. La resurrección de su causa, es decir, todo renace el mensaje a través de la acción. Luego, en el capítulo 11, 18 al 19, aquí notamos, por ejemplo, la destrucción para los enemigos de Dios, el juicio final, el día del juicio, y luego la victoria de la iglesia. Esto aparece en los capítulos del 12 al 19, mayormente esta porción del capítulo 20 y capítulo 20 del 10 en adelante, hasta llegar al capítulo 21. Entonces, esta comparativa luego la haremos más notoria cuando entremos a los capítulos 13 en adelante. Ahora vayamos al estudio del capítulo 12, interesantísimo. No hay pérdida aquí, no hay desperdicio de tiempo. El conflicto entre Cristo y Satanás es evidente. Por parte de Cristo, por parte de los ángeles, hay una representación del arcángel o en este caso el arcángel Miguel, que es el que está sobre. Arc significa principal, principado o principio. Entonces arc o arge, en este caso el arcángel significa el ángel principal. En este caso, la explicación del tema debemos resumirla como el conflicto del mundo, el conflicto que hay en el mundo con
el conflicto con el mundo se debe al conflicto entre dos reinos. El reino celestial, el reino de Cristo, es el vencedor. El reino de Satanás, que será vencido por nuestro Señor. El conflicto en la tierra aparece en el capítulo 12, versículo 1 al 6. Este es el cumplimiento de Génesis 3:15. Señala el odio de Satanás hacia nuestro Señor y su santo. Recuerden que la profecía de Génesis 3:15, este pasaje mesiánico, dice o señala que Satanás, tú le herirás, dice, tú herirás a la serpiente en la cabeza y ella te herirá en el talón o en el calcañar. Por lo tanto, Satanás hará daño a la iglesia, pero hará un daño mínimo. Pero la iglesia, el reino, la presencia del Mesías hará que la serpiente sea destruida y será golpeada en la cabeza, será mancillada, será hollada, será pisoteada. También manifiesta esta expectativa del maligno la incapacidad de Satanás de vencer a nuestro Salvador. Este nos asegura de la derrota de toda fuerza anticristiana y de la victoria del cristianismo. Luego vamos a ver ya en efecto cómo van trabajando, cómo van las simbologías apareciendo poco a poco. Hay tres protagonistas. Tenemos en el capítulo 12 del 1 al 5, la mujer que representa al pueblo de Dios. Nótese, esta mujer representa al pueblo de Dios. Y aparecen algunas ilustraciones en relación a esta mujer. Y aparece el sol, la luna y las estrellas. ¿Qué simbolizan estos elementos según la cultura judía? Según la expectativa judío-cristiana, representan luz, son lumbreras, las grandes lumbreras. Entonces, estas grandes lumbreras representan a la iglesia, representan al pueblo de Dios, pero no un pueblo limitado, no es la iglesia, únicamente la iglesia del Nuevo Testamento o la iglesia moderna. Es una cosa un poco más amplia. La profecía va a algo más general. En el Apocalipsis se representa la iglesia del Señor con candeleros, con luz. Aquí al pueblo de Dios se representa también con luz, solo que se va un poco más allá a la parte de los astros celestes, de los astros de luz, que son el sol, la luna y las estrellas, que ellos reflejan. En este caso, el sol y las estrellas emiten una cantidad de radiación de luz, irradian luz, pero la luna refleja esa luz. Entonces, la representación de todos estos elementos es que estos son todos representaciones de la luz, de la iglesia. Esta mujer estuvo encinta durante todo el tiempo del Antiguo Testamento. O sea, esta mujer está embarazada. Esta mujer aparece en la promesa del 3:19 del libro de Génesis, como leíamos anteriormente, 3:15 en adelante. Entonces, esta mujer es una mujer que está embarazada, que está encinta, que está esperando la llegada de su hijo. Era el remanente fiel. Esta mujer es el remanente fiel del pueblo de Dios en aquel tiempo. Isaías 66, versículos 6 al 9, nos dan alguna pista. También Ageo capítulo 2, versículo 6, dice que vendrá el deseado de las naciones, vendrá esa persona. Un niño nos es nacido, dice otro pasaje. Un niño nos es dado. Malaquías 2:15 habla también de este mismo sentido de la llegada de Jesús, la llegada del Mesías, la llegada del Hijo. Luego, esta mujer es la madre de los cristianos, es decir, da una idea como una madre, como una señora. ¿Recuerdan ustedes la segunda carta de San Juan? Hace referencia a la iglesia o la señora elegida, es la iglesia. Entonces aquí hay una representación de que el pueblo o de parte del pueblo de Dios universalmente, de ahí viene la iglesia. Recuerden también que la salvación viene de los judíos. Jesús lo dijo en el 4:22 de San Juan, dando a entender que de la parte judía, el linaje judío, viene la iglesia a través de Jesucristo, obviamente. El verdadero Israel de Dios aparece en Gálatas 6:16. El verdadero Israel de Dios no es el judío, no es el gentil,
No es solo los del Antiguo Testamento, ni solo los del Nuevo Testamento. El pueblo de Dios es un todo, es completo, es pleno. Esta mujer, curiosamente, lleva una corona. La palabra corona significa Stéphanos. Stéphanos, en griego, significa corona de victoria, corona de gloria. En este caso, la iglesia, el pueblo de Dios, universalmente, lleva la corona. Esta mujer lleva la corona porque lleva consigo la salvación que se le ha dado, porque de su hijo, de Jesús, en este caso, del pueblo sale, de esta mujer, del pueblo sale el Mesías, sale el Cristo, y de Cristo viene la salvación. Entonces esta mujer se le corona porque esta mujer será victoriosa por lo que hace Jesús. El número 12, en este caso las estrellas que tiene esta corona, representa al pueblo de Dios. Vuelvo e insisto, no solo se refiere a los 12 apóstoles, se refiere también a los 12 tribus. Aquí no aparecen 24. ¿Por qué? Porque ya se complementan. O sea, ya no son dos pueblos, es uno solo. Y al ser un solo pueblo, son 12 estrellas. Luego viene el dragón, capítulo 12, 3, 4 y 9. El dragón arrastra las estrellas, la tercera parte de las estrellas son ángeles aquí, y entonces se lleva a gran parte de los ángeles, no solo los ángeles de arriba, sino los ángeles, o sea, los líderes religiosos, los hombres de Dios que luego se apartan de la fe y que pervierten el evangelio. Entonces, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, es aquí una representación del dragón. El dragón tiene 7 cabezas, tiene también diademas, tiene coronas. O sea, noten ustedes la diferencia de una diadema de un estéfanos. En este caso, la diadema indica dominio, pero no es una corona de victoria. Es como un rey que tiene un gobierno de facto, que tiene un poder temporal. Sin embargo, no es autorizado. Este ejemplo lo podemos comparar, pero no queremos que se pierda el sentido original. La diadema que tiene el aro, la corona que tiene el diablo aquí, en este caso el dragón, es algo de facto, es un poder terrenal, un poder carnal, un poder que se mueve para hacer daño, mentira, engaño, calumnia. En este caso, es distinto de lo que se refiere a la iglesia o al pueblo de Dios. La iglesia tiene el estéfanos, que es en este caso la corona de la vida. Dios le ha permitido cierta autoridad, cierto poder, pero es un poder limitado. Esto aparece en el 13.1, el 17.3, el 17.7 y el 17.9 en adelante. Los 10 cuernos simbolizan su poder destructivo. Tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Y luego vamos a ver algunos ejemplos de cómo se amplifica esta simbología en el capítulo 13, pero también lo vemos en Daniel capítulo 7, que se refiere a un poder, a un gobierno. En este caso, en Daniel, noten ustedes que representaba a ese poderío que vendría luego del imperio griego, en este caso, el imperio romano. El gran poder del diablo es señalado en la destrucción causada por su cola, o sea, los grandes daños que va haciendo el diablo, el gran dragón, va haciendo gran desastre. Entonces, en este caso, este dragón va a ser el diablo y va a trabajar de diferentes formas con la bestia, con lo que le van a denominar la bestia. Es decir, todo este entorno se refiere al maligno trabajando a través de emperadores, a través de gobernadores, a través de cuernos, es decir, reyes, y va a hacer gran daño. Sus esfuerzos contra Cristo son la historia de la Biblia, del Génesis 3. Siempre ha estado batallando Satanás en contra de la iglesia para destruirla. En Mateo capítulo 2, versículo 16, es un ejemplo evidente de cómo
hay una lucha en contra de nuestro Señor, queriendo darle muerte, queriendo destruirlo. Ahora bien, tenemos otro elemento importante y es esencial, es el corazón del texto, es el hijo varón que es Cristo en el 12:5. El hijo varón tiene poder, tiene autoridad, goza de toda orgullo, de toda autoridad plenipotenciaria. Él gobierna las naciones del mundo y regirá con vara de hierro. La vara de hierro esta vez representa autoridad, poder, fuerza. Ya no es una vara como la de Aarón, una vara de madera, una vara frágil. Esta es una vara de hierro, una vara sólida. Se presenta como Rey de Reyes y vencedor sobre todos ellos. Este es nuestro Señor Jesucristo. Él es a quien nosotros confiamos nuestra fe y en quien depositamos toda nuestra confianza de redención. Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón y regirá con vara de hierro y a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, es decir, fue llevado al cielo. Está delante de la presencia de Dios. Aunque aquí no se dice de forma literal, sabemos que este hijo varón se refiere a Jesús, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Regir con vara de hierro significa regir con gran fuerza, con dominio poderoso. Compare Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27 y Salmos 2, 6 al 9. Satanás no lo pudo destruir. Cristo lo venció por medio de su resurrección y ascensión a la diestra de Dios. Fue arrebatado para Dios y para su trono. Cuando Satanás pensaba tener la victoria sobre Cristo allá en la cruz, realmente estaba perdiendo la guerra. Hebreos 2:14, Apocalipsis 1:17 y Romanos 1:14 sorbiden la muerte en victoria. Esto, hermanos, debe a nosotros llenarnos de mucha energía, de mucha vitalidad y sobre todo permitirnos llegar a un punto importante, que por ejemplo nosotros vayamos a la reflexión de que solamente el poder de nuestro Señor Jesucristo nos puede llevar delante de su santa presencia. Solamente la autoridad de Cristo sobre su iglesia va a redimirlo. Algo interesante que aparece en el capítulo 12, y esto lo vamos a mantener, ¿verdad? Lo vamos a observar, es que en el capítulo 12 la mujer será llevada al desierto, donde será sustentada. Y vuelve otra vez el tema, recuerda el tema de los testigos, que fueron ellos los que batallaron, los que lucharon para poder seguir predicando y que fueron muertos. A los 3 días y medio fueron resucitados. Entonces aquí vuelve a surgir el mismo punto de los 3 años y medio, y en el capítulo 12 de Apocalipsis se revela precisamente que la mujer había sido perseguida. O sea, la iglesia, el pueblo de Dios, será perseguido. Pero dice la escritura que la iglesia va a seguir luchando. Dice el verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido, ellos, o sea, el pueblo, le ha vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte para poder obtener la salvación, obviamente. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado de la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, es decir, esto puede estar vinculado con la protección, la salvación,
para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, que representa tiempo singular, 1, tiempos, 2, y la mitad de un tiempo, es decir, 3 y medio. Donde es sustentada, y en este periodo la serpiente arrojó de su boca tras la mujer como agua, como un río, para que fuese arrastrada por el río. O sea, este río no es positivo, este río es negativo porque viene del diablo. Este río pueden ser tentaciones, puede ser tribulación, se refiere a toda el daño que hace el maligno. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra el pueblo de Dios. Satanás se llenó de ira contra el pueblo de Dios y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra el resto de los cristianos, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, entre ellos usted. Si usted es fiel, usted forma parte de esta profecía, dado que aquellos que son fieles y que cumplen el mandamiento y dan testimonio seremos perseguidos o seremos tentados por el maligno. Esta séptima trompeta revela la presencia real, la presencia poderosa de nuestro Dios, que en medio de las duras pruebas siempre está Dios ayudándonos. El ángel Miguel está luchando contra el dragón, es decir, Dios está de nuestro lado. Quiero agradecer muchísimo el tiempo que usted ha dedicado a esta lección. Espero que haya sido de mucha utilidad en la interpretación del texto del capítulo 11 y el capítulo 12. Y no me queda más que invitarle a seguir la serie en las próximas semanas a través de este enlace que usted sigue de YouTube, y espero que en la próxima lección, la lección número 7, usted pueda acompañarnos a estudiar el capítulo 13. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima lección.